En un pequeño pueblo de Costa Rica se dice que ocurre un fenómeno que pasa en muy pocos lugares en el mundo. Cada año cientos de miles de tortugas vuelven a este lugar a depositar sus huevos. Nos adentramos en esta zona del país para ir a averiguarlo con nuestros propios ojos. En el camino prácticamente desbaratamos el carro, perdimos la placa y hasta terminamos probando un huevo de tortuga, algo que a primera vista podría parecer completamente ilegal, pero que en este lugar del mundo es permitido. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un lugar único en el mundo, un pueblo único en el planeta donde pasa un fenómeno natural con el que ya casi nos lo vamos a encontrar. Salimos muy de madrugada para llegar aquí hoy, hemos pasado ya por varios ríos para llegar a este lugar y este es el último, ya este definitivamente tenía que mostrárselos. Vamos a pasar por este y les voy a mostrar lo que me ha pasado de estar pasando por esta zona. Yo no sé cómo esto va a estar así. Sí, es uno de los lugares más turísticos que tiene Costa Rica. Entonces, a la mano de Dios con esta pasada, porque ya les voy a enseñar lo que me ha venido pasando. Uy, Dios mío, casi se nos sube el agua por aquí. Quiero que vean lo que me pasó de estar pasando por estos lugares. Ojo como andamos ya después de como 3 ríos y yo no sé cuántos huecos me podré haber comido. Efectivamente, andamos sin placa. No sé dónde quedó botada y estoy viendo que se rompió todo esto por aquí abajo. Pero bueno, que los obstáculos del camino no te roben la felicidad. El tío Araya 2023. Dicho esto, ya vamos a llegar. Ya estamos llegando a una playa única en el planeta para mostrarles algo impresionante y que yo nunca he visto tampoco. Gracias ahí por el Google Maps. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa siempre que estoy en una llamada o algo, suena. O sea, tenemos 50 kilómetros avanzando y ahorita que voy a terminar el video, habla la del Google Maps. Yo creo que ella me escucha y lo hace al propio. Estamos en la playa Ostional, dentro del refugio de vida silvestre Ostional. Aquí nos está recibiendo Fran Ortiz, Francisco, y nos estaba comentando que para poder venir aquí en este momento únicamente se puede hacer con un guía acreditado como Fran, porque es una zona bien frágil. Ya nos vamos encontrando aquí. ¿Por qué? Parece que pasó un tractor en esta playa y son tortugas. Aquí ya las empezamos a encontrar y estamos llegando al amanecer. El sol apenas va saliendo porque las tortugas salen en la noche. De hecho, que la primera vez en la vida que las pude ver, que fue allá por Tortuguero, otra zona muy especial de Costa Rica, era muy de noche y no se puede grabar, no hay manera posible de mostrárselos. Desde ahí quedé con la espina, entonces nos vinimos hoy bien de mañana para ver este proceso. Esta tortuga está por aquí, es la tortuga lora. De estas son de las que vienen miles a poner en esta playa. Me comentaban que anoche habían miles aquí en la playa. Ya cuando va saliendo el sol, ya cuando hay claridad, ellas dejan la playa, ya pusieron sus huevos. Vamos a ir a buscar si hay alguna en trance ahorita, si hay alguna depositando huevos en un nido. Pero esta es la que principalmente llega a esta zona de Ostional, la tortuga lora. Es la más pequeña de las 7 tortugas marinas y se le llama así porque en teoría la trompilla, el pico es similar al de los loros. Esta nos estaba contando el guía que le falta una parte del caparazón. Ahí se puede ver que algo le pasó y eso normalmente les pasa cuando están pequeñitas. Por ejemplo, cuando estas nacen atraviesan un montón de dificultades, un montón de depredadores, un montón de cosas y puede que cuando estaba así saliendo del huevo, como las que van a salir en unos meses, tuvo el accidente. Las tortugas llegan cuando hay cuarto menguante con la luz de la luna, salen, vean todo el rastro que van dejando, se ven las aletas donde van ahí subiendo poco a poco. Recuerden que van arrastrando 100, 200 kilos que pueden pesar y vienen lo más arriba posible para que la marea no les escarbe el nido que van a hacer. Y aquí nos estamos encontrando esta que está en plena tarea, en plena labor.
con las aletas hacen el hueco y en cualquier momento empieza a poner los huevos. Y vean aquí qué interesante todo lo que nos encontramos. Primero, ella le hace un huequito pequeño y lo va haciendo ancho abajo. Y específicamente esta tortuga, que es un tema que les quería hablar, está escarbando el nido de otra tortuga. Por ahí vemos que ahorita sacó algunos huevos. Vean ahí donde está escarbando los huevos de otra tortuga. Y eso es porque a esta zona llegan tantas tortugas que a veces pueden haber hasta 1000 o 1500 huevos en un metro cuadrado. Porque llegó una tortuga y puso, y llegó otra y llegó otra. Y llegan a ser tantos los huevos que hay que no llegan a nacer. Porque cuando explota el primer huevo, cuando eclosiona, cuando se abre, infecta de hongos a todos los que hay alrededor. Y además los huevos necesitan oxígeno. Entonces, al haber tantos huevos en el metro cuadrado, al final no terminan haciendo ninguno. Sacar un huevo de un nido es algo que no se debería hacer nunca, pero estos, como les contaba, ya los sacó esta tortuga. Vean aquí donde hay uno, por allá hay otro, por allá hay otro. Ella los está echando afuera. Entonces este incluso está calientito. Este probablemente llegó y lo puso alguna tortuga antes que ella, y ella, para poner sus huevos, obviamente no sabe dónde están los nidos de las demás. Simplemente llega, escarba, sacando lo que tenga que sacar alrededor y deposita sus huevos. El huevo de tortuga no tiene cáscara dura como el huevo que nosotros conocemos de gallina o los huevos de las aves, sino que es un huevo, no sé si lo alcanzan a ver aquí, que se hunde. Si usted le hace así con el dedo, vean que queda hundido. Es como una pielcita. O me cuenta Frank que también cuando nacen las tortuguitas se las comen. Las tortuguitas pequeñitas, cuando van saliendo de los nidos, los opilotes también se pueden comer 100 tortuguitas así en un instante. Vean aquí como la tortuga ya tiene la cama, el hueco hecho. Ya está nada más poniendo los huevos. Los huevos salen con un tipo de líquido. No sé si los alcanzan a ver, brillosos. Es un líquido que los cubre de hongos y de un montón de cosas. Y ella está en un estado de trance, por eso es que nos podemos acercar tanto. Llegamos al puro final, ya más bien va a tapar. Vean cómo usa las dos patas traseras para tapar todos los huevos que acaba de poner. Este proceso que estamos viendo ahora, como la tortuga se mueve y choca contra la tierra, lo que hace es compactarla, que sea más difícil que llegue otro depredador a escarbarle los huevos y que queden bien escondidos, que no se note que por ahí hay un hoyo. Y ahora oigan esto que me vuela la cabeza. Se dice que una tortuga de esas 1000, la que llega a ser adulta, vuelve en algún momento de su vida, 15 o 20 años después, cuando ya está lista para poner huevos. Ella vuelve a la misma playa en la que nació. Esa es la teoría que hay, pero me comentaban que aquí en Ostional no es un lugar donde toda la vida existieron estas arribadas masivas, que empezaron a partir de 1930 a llegar algunas tortugas, y la primera arribada grande fue en 1957. Entonces eso choca un poco con la teoría que se tiene de que las tortugas vuelven al lugar donde nacieron a poner huevos de nuevo, porque aquí no pusieron de toda la vida, empezaron a poner de un momento a otro, lo que me hace preguntarme si podrían dejar de venir a este lugar de un momento a otro. Y también se dice que para lograr volver a la misma zona en la que nacieron, utilizan entre un GPS que deben de tener incorporado en la cabeza y otras cosas, el sentido del olfato, que lo tienen súper desarrollado. Entonces, que recuerdan tal vez cómo olía el manglar o las aguas que desembocan aquí, porque ellas andan por Ecuador, por México, por Perú, andan por toda la zona, y cuando van a poner, vuelven específicamente aquí. No se pierden, no es que llegan ni a la playa de La Par ni a la que sigue, llegan a esta. No, las tortugas de verdad que la tienen bien complicada. Imagínense que aún con todas las medidas de protección que hay aquí, todo lo que hacen para que nazca la mayor cantidad de tortugas posibles, nacen apenas un 12% de los huevos. Y eso nada más que nazca la tortuguita. Ya que sobreviva y que llegue a ser adulta es otra cosa. Se dice que de 1000 tortugas, apenas 1 o 2 llegan a ser tortugas adultas grandes.
Algo súper interesante es que esta tortuga, la lora, no está en extremo peligro de extinción, es una tortuga vulnerable, pero sí hay otras tortugas marinas que están en extremo peligro, como la tortuga baula, que también se ve por aquí en Costa Rica. Y con esos huevos hay que tener muchísimo cuidado, y pasa que hay gente que viene en las noches, que viene oculta a escarbar los nidos para vender huevos ilegalmente. En bares y restaurantes en la zona se consiguen huevos de tortuga. Y Costa Rica, específicamente aquí en este lugar, a lo que entiendo es de las únicas zonas en el planeta en donde la asociación, después de que llegan X miles de tortugas, tiene un permiso para sacar una cierta cantidad de huevos. Porque recuerden que al haber tantos huevos en un metro cuadrado, hace que no tengan oxígeno, que al final no terminen naciendo, o que nazca uno e infecte de hongos a los otros. Entonces tienen un permiso después de cierta cantidad de huevos para sacar un poco. Lo usan para financiar guardas que están cuidando los nidos de que no llegue gente a sacarlos ilegalmente, y para pagar cosas que se necesitan aquí, y también dividen ganancias. Qué curioso. Y eso ha demostrado que Costa Rica, a pesar de tener el segundo lugar de arribada más importante del mundo, tiene más éxito en los nacimientos de los huevos que incluso el lugar número 1 que está en México por esta práctica. El proceso como se extraen los huevos sería de esta manera. Los hombres empiezan a hacer este movimiento o este otro, y donde sienten que está un poco más suave la arena, eso significa que ahí hay un nido. Entonces empiezan a escarbar, y si el nido está fresco, entonces lo sacan, unos 5 huevos los ponen a la orilla del nido, enseñándole a las mujeres que ahí hay un nido. Luego vienen las mujeres, sacan todos los huevos, los echan en un saco. El saco va a estar así de grande, como de 1000 huevos más o menos, y luego los hombres se lo ponen en el hombro y lo llevan a la planta de empaque. Ese sería el proceso para la extracción. De ahí, 200 huevos serían como 20,000 colones más o menos. También estaba notando esto que le llaman piñuela, ¿verdad? Es diferente, es parecido a la piña, pero me cuenta Frank que esto lo puso la asociación porque antes las tortugas se iban. ¿Y qué pasaba antes? Sí, correcto. Bueno, esto es una barrera natural que la asociación plantó aquí para así evitar que las tortugas siguieran el rumbo hacia aquel lado allá al pueblo. Sí, correcto. Normalmente salen demasiadas tortugas, entonces es imposible controlar todas esas tortugas, y después el trabajo que implica ayudarlas a regresar. Entonces esta es la manera fácil para controlarlas y mantenerlas siempre en la playa, dentro del rango de la playa. Y otra cosa muy importante es que ahorita estamos viendo apenas 50, 100 tortugas tal vez en la playa, porque ya vinimos de día para poderles mostrar, pero en la noche me dice Frank que son miles. Correcto, en la noche siempre hay miles de tortugas. Por ejemplo, en estas arribadas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es de la época lluviosa, son las más grandes. Es increíble, inclusive para mí que soy de acá, es impresionante la cantidad de tortugas que salen. ¿Cuántas pueden llegar en la arribada? En una arribada que se extienda de 6 a 10 días, digámoslo así, pueden salir hasta 600,000 tortugas. 600,000 Sí. tortugas. Y eso es un número aproximado, ¿verdad? Porque es imposible contarlas todas. A diferencia de lo que nos han hecho creer algunas fábulas y películas, el caparazón de la tortuga es parte del cuerpo. El caparazón son huesos. Si se le hace daño al caparazón, a la tortuga le va a doler, y esta tortuga, la marina, no se puede meter en el caparazón como la tortuga de río. Por eso es que en esta zona no, pero veíamos en Tortuguero que salen los jaguares a comérselas. Y tal vez uno se podría preguntar cómo se las va a comer si la tortuga se mete en el caparazón. Pues estas marinas no se pueden meter. Entonces en zonas donde hay jaguares cerca de la playa, salen y empiezan a comerse todo lo que puedan. Se comen las aletas, la cabeza, y empiezan a escarbarle y le sacan toda la carne posible. Este es el difícil y cruel ciclo de la vida, amigos. Uno desearía ayudarle a la tortuguita, pero así es la vida. Me cuenta el guía que estos opilotes, de hecho que ahorita la estaban picando, ahorita puede que estén saciados porque hay bastantes huevos, pero que en cierta temporada, cuando las tortugas salen, les pican los ojos. Entonces las tortugas
tortugas quedan tontas, no saben a dónde ir, por supuesto, y mueren. Entonces los opilotes aprovechan y se la comen. Otro gran problema son los perros. De hecho, que aquí no se permite venir con mascotas. Este perro tiene que ser de alguien que se le escapó. Y los perros olfatean los huevos hasta bajo tierra, escarban y se los comen. Como este que nos estamos encontrando por aquí, que está comiendo huevos. Vean qué interesante, aquí en este refugio hay pobladores que estuvieron muchísimos años antes de que esto fuera un refugio nacional, un área de conservación. Entonces, todas estas casitas que están al puro frente del mar, las dejaron aquí, porque ellos estuvieron, pues, antes de todo. Imagínense vivir aquí, que en ciertas temporadas del año, en el patio de su casa, usted tenga miles de tortugas. ¡Qué privilegio! Este encierro que ven aquí en Sarán le llaman un vivero, y esto está aquí en el refugio para que cuando sale una tortuga baula, que esporádicamente sale alguna aquí en la playa, recogen los huevos de la baula, porque además de que está en extremo peligro de extinción, tienen prácticamente cero probabilidades de sobrevivir en este ambiente. Entonces recogen los huevos de la baula, lo meten aquí y empiezan a controlar los tiempos, y cuando nacen cuidan las tortuguitas y después las lanzan al mar para asegurarse de que nazca ese nido de estas tortugas que están en peligro. Qué divertido el cementerio del pueblo. Vean aquí donde está la playa y vean aquí donde están las tumbas. Hemos visto cementerios VIP en el mundo, pero un cementerio con vista al mar es la primera vez. Y como les comentaba, que en este lugar, específicamente en Ostional, es de los únicos, sino que el único lugar del mundo donde se permite la extracción de cierta cantidad de huevos. Es normal encontrarse rótulos como este, de se venden huevos de tortuga completamente legales. Aquí vinimos donde alguien que es parte de la asociación y vamos a probar el huevo de tortuga por primera vez en la vida. Aquí está don Oscar y nos está trayendo el huevo de tortuga en shot. Es este, Oscar. ¿Cómo lo hacen también? ¿De qué otra manera se lo comen? ¿Solo así o también hacen una torta de huevo? Torta de huevo también se hace rompope, se hacen galletas. Rompope. De galletitas, bueno, variedad de presentación de él. Oiga, yo creía que era solo en shot. No sabía yo que hacían torta, omelette de tortuga, entonces, de huevo de tortuga. Todo se hace como usted hacerlo. ¿Este qué trae? Esto es lo que le llamamos sangrita, pero sangrita no es de la tortuga, esta es una salsa. Una salsa. Salsa que trae todos los condimentos, trae ajo, cebolla, culantro, apio, sal, gin o jugo de naranja. Pero eso es una receta maquiavélica. Lo duda. Hombre, no me diga que usted es el de que anda por el mundo, ¿verdad que sí? Ay, ese mismo. El mismo. Vamos a entrarle al huevo de tortuga entonces. Esto no se mastica, No, eso nada. es abrir aquí un poquito, como tragar. Abrir garganta y directo. Y hacerlo de una vez, así. Okay. Vamos a ver si no nos atragantamos en el proceso. No, es lo más sabroso. Pasó directo, como una gallina me sentí. Qué buena salsita. Eso es el hecho de... El huevito no sabe a nada. No, el huevo no sabe absolutamente a nada. El toque es la salsa maquiavélica del hombre. Está muy buena, sí, ¿verdad? Sí. El hijo, ¿verdad? También él toma mucho. Aquí tomamos mucho huevito. Sí. Aquí casi la señora y hasta las niñas, todo. Se es muy bueno. Muchos huevo. Niños toman esto porque es muy bueno para el cerebro. Ajá. Sí. Aquí la receta que va en la envoltura dice la cantidad de proteínas que trae. Bueno, eso es importante también, perdón. Me comentaban antes que de aquí sale casi que la mayoría de los huevos que se consumen en el país. Legalmente, ¿verdad? Legalmente. Que llevan, llevan el sello, el valor nutricional, llevan todo como manda la ley. Casi todo lo que se consume sale de Ostional. Así que tengan mucho cuidado con no comprar. Huevos que alguien extrajo ilegalmente. Ajá, o qué sé yo. Van sin envoltura o van sueltos así. Y aquí lo vendemos porque si usted gusta le muestro la bolsita donde viene todo lo que es la indicación. Sí, todo como... Los sellos, sí. Todo completo. Así que ahí está el huevito de tortuga. Tengo que probarlo en omelette. A ver qué tan diferente será con el de gallina. Pero al menos así en shot, ni sabe a nada, pero la salsa está espectacular. Como un chiliguaro. Como un chiliguaro se puede decir. Yo creo que sí tiene que haber un secreto en este consumo de huevos de tortuga, porque me está diciendo que usted tiene 80 años, Oscar. El otro mes compro 81. 81 el otro, pues está más entero que yo. Ajá. El 2 de octubre compro 81. Feliz cumpleaños de una vez entonces.
Ah, a vea. la Asociación de Desarrollo Integral Osteoral. Así es como vienen los huevos. Ujú. Vienen con el número, con la fecha en que se empacó, cuántos huevos trae. Todo. Y veo que tiene también arena. ¿Por qué es que vienen con arena? Tienen que venir sucios. Sucios no, sino completamente embarrados de arena porque es la protección de él. Es la protección La del protección huevo. de él. Ya por lavado, ya no. Ya no Se importa. pierde la contextura de él. Porque ahorita usted lo toca aquí. Y Es durito todavía. Ah, vea, sí, aquí tiene, dice, no comprar sin sello de seguridad. Ah, sí, usted se mueva conforme usted no. Es esto. Porque si está así, se llama ping-pong. Ah, ya. No sirve el huevito. Así Sí no sirve. sirve. Mucha gente lo sigue usando, se lo toman. Nada más que nosotros ya no. Entonces, para saber que está bueno el huevito, con esa Ah, eso es que está bueno. Esa es la contraseña. Esa es la clave. Usted agarra el huevo y le hace así entonces. Y si queda así, es que está bueno. Está bueno. Como para tomar o está bien seleccionado. Ah, ok. Eso es. Y todos los huevitos tienen que estar yo les digo sucios, pero no, es que están embarrados de arena para protección de él. Porque si usted lo lava, ya queda así. Y mucha gente así, agarra y hace Así, directamente. así, sin lavarlo y sin nada, así. Hay un señor que le hace y se lo come así. Se lo come así, man. Es Chema. Ajá. Ahí está Chema. Yo le llevo un huevo y no, démelo todo ya. Lo abre de una vez. De una vez se los come. Viera qué. Yo creo que ese es el secreto entonces. A la menos me llevo yo un paquete, a ver si me pongo así, alentado. Uy, viera que sí. Yo le tengo mucha fe a estos huevitos. Sí. Ajá. Yo les iba a acompañar, pero no me dejaron. Yo creí que era nada más. Pero no lo había conocido a usted. Ah, no, lo había mucho visto gusto. bien. ¿Y cuánto vale un paquetico como estos, por ejemplo? Cuesta 4,000 colones. 4,000 colones Con 20 unidades. con 20 huevos. Y- 4,000 y- colones el paquete de 20 huevos. Esos son como $8 aproximadamente. Y la sangrita cuesta 4,000 colones también, 8 en total. 4,000 colones cada shotcito. No, la botellita. Ah, la pachita. Ah, también vende la sangrita. Sí. Ah, la pucha. Ah, bueno, ahí lo tienen entonces. Y además, si usted se lleva esto, yo le doy una boletica, como para que diga, va seguro. Ah, porque si me para la policía Sí, y le no pregunto. tengo... No, pues tal vez no le hará nada porque es conocido usted, pero usted va con esto. Esto Claro. es un sello de seguridad que lo compró en la oficina o lo compró Si el yo lo vendedor. llevara en una bolsa corriente, Ahí sí. me meto un problemón. Ahí sí. Lo llevo para arriba de una vez porque son robados. Claro. No tiene usted ninguna identificación. Entonces yo le doy una boletica donde tiene el carnet mío, la cédula y el número de cédula y el teléfono. Todo, si usted lo paran, ¿qué lleva ahí? No, nada, unos huevitos que compré. Présteme para ver la boleta. Y usted se le la muestra la enseña boleta y ya. Y se ahorra una noche en el calabozo, por lo menos. Sí. Así que aquí tienen el número de Don Oscar. Si ustedes quieren huevitos de tortuga, ahí está, 8653-4646. Ahí es. Si quieren estar alentados como el hombre. Para no dejar el accidente con el carro inconcluso, ahora que nos estamos devolviendo, vamos por el mismo camino por el que llegamos para ver si de casualidad en alguna de estas pasadas nos encontramos la placa en el río. Y por ejemplo, en esta que está por aquí, estoy viendo que no soy el único. Parece que es un tema común dejar la placa botada en estas entradas al río. Ando buscando con los pies porque el agua está como turbia y según yo encontré la mía y no. Es otra que yo no sé cuántas veces le habrán pasado por encima a esta placa, pero eso significa, uno, que es un tema común, evidentemente, y dos, que hay esperanza. Vamos a seguir tanteando aquí, mientras no maje una culebra, todo bien. No estoy seguro, pero creo que también esto es de nosotros. Creo que también esto lo dejamos botado por aquí, lo vamos a recoger para que no quede, pero efectivamente fue aquí que pegamos. Pero ¿qué siento aquí? ¿Qué siento aquí, amigos míos? Efectivamente,
¡La tenemos! ¡La encontramos! Me acabo de ahorrar no sé cuántos días de trámites burocráticos. Nunca había estado tan feliz de ver una placa en mi vida. Todo salió hermoso. Pudimos ver un fenómeno que es bastante único en el mundo, que pasa aquí en Costa Rica, en mi amado pedacito de tierra. Y además qué lindo ver que protegemos tanto los animales, habiendo visto muchísimas otras cosas en todo lado. Y además recuperamos la placa, que me tenía bastante preocupado, la verdad. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vimos, qué les pareció todo este proceso de las tortugas y qué les parecen este tipo de videos enfocados así en cosas bien interesantes que pasan en la naturaleza. Porque a mí la verdad es que me encantan los animales, y si a ustedes les encantan igual que a mí, podría grabar uno que otro video de vez en cuando bien detallado acerca de algún animal bien interesante. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se mandó un huevo de tortuga.